Carlos. Buenas tardes, estimado audiencia. Nuevamente, muchísimas gracias por su interés y participación en este programa de la Fundación Festival Internacional de Historia de Villa de Leyva, los conversatorios de los sábados por las tardes, el Tardeando con la Historia, que como bien lo dice nuestro presidente, está cumpliendo ya 1 año y medio. Bueno, en la tarde de hoy tenemos el enorme gusto de anunciar que hicimos una alianza con Islibris. Islibris es un grupo de escritores españoles que se han agrupado por que comparten una pasión y es la de la novela histórica. Y nos ha parecido supremamente interesante esta alianza porque el objetivo de la fundación es la difusión de la historia, acercar la historia a la gente de esta manera como hemos venido haciéndolo en los últimos 3 años. Y en esta alianza con Islibris estamos realmente muy agradados y tenemos muchas esperanzas de que sea del gusto de la audiencia estimada que nosotros tenemos. Vamos a tener un ciclo de 4 conversatorios. Arrancamos con el conversatorio de hoy a cargo de don Adonis Sánchez Bonilla, literatura e historia en las sagas nórdicas. Luego, el 3 de julio vamos a presentar el tema a cargo de don José Soto Chica, un conocido escritor español de novela histórica. Va a hablar sobre los visigodos. El título se llama Los bárbaros y los estados-nación, de la realidad histórica a la ensoñación nacionalista. Luego el 17 de julio, vamos a tener a cargo de don Arturo Gonzalo Aispiri, vamos a tratar el tema de los bárquidas en España, una encrucijada en el mundo antiguo. ¿Cómo? Los bárquidas en España, una encrucijada en el mundo antiguo. Y vamos a cerrar este ciclo. Come tú, yo como después. Conversatorios sobre novela histórica con la conferencia de don Juan Luis Gomar Hoyos, que se va a llamar Tucídides, una historia universal. Bueno, don Adonis Sánchez Bonilla es un escritor navarro. Acá estamos hablando de escritores que tratan la novela histórica, son escritores. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. Es un escritor navarro, Adonis, formado en historia y literatura medieval, autor de varias novelas históricas, La cascada de los dioses, Cuentos de Escaldo, de los antiguos usos y casas de la tierra. Pero también ha escrito novelas de fantasía, historias del país de Rogero, editado por Evoe, y en sus compilaciones de relatos en los años 17 y 18. Adonis fue ganador en el 2019 del premio Islibris de novela histórica al mejor autor Nobel por el libro de los antiguos usos que ya mencionamos, premiado en el año 2020 con el Islibris al mejor autor de novela histórica en castellano por Casas de Tierra también. Es autor de divulgación histórica en distintos medios como miembro de divulgadores de la historia. Sobre el tema, una muy corta sinopsis, ya le vamos a dar la palabra a Adonis, es la emoción e historia en el mito estético de los vikingos, las sagas islandesas como obras literarias y su pretensión histórica, la creación de la historia por medio de la emoción y recursos literarios, las sagas de Nahal, historia y literatura en la saga de Nahal. Adonis, seas bienvenido. Muchísimas gracias y nos sentimos honrados con tu presencia.
La audiencia es tuya. Muchas gracias. Comenzamos entonces. Comenzamos. Audio. ¿No se oye? Ya. Un segundito, que creo que tengo un problema de entrada. Un segundo nada más. Adonis, no se escucha. No hay audio. Adonis, no se escucha. No. Carlos. Ya estamos, ahora sí. Sí. Sí, bien, ahí lo siento. Llevamos un rato probando y sin embargo aquí tenemos que ha fallado en el último momento, pero ya estamos. Ya están los detalles, como dicen, por favor. Muy bien, sí, ahí estamos. Buenas tardes, buenas noches para todos. Es un auténtico placer estar con ustedes este rato, charlando de literatura y de historia, que son esas dos grandes pasiones que nos unen, que nos gustan a nosotros, pues estamos aquí y que vamos a compartir ahora. Compartir un rato agradable, tratando los asuntos que nos interesan y motivan, siempre es muy agradable. Así que éxito asegurado. Vamos a pasar una tarde de lo más interesante, o al menos voy a intentar hacerlo, ¿de acuerdo? Bueno, quería agradecerles este tiempo que vamos a pasar juntos, en el que voy a intentar transmitirles algo de mi gusto por este mundo, ¿no? Por el título de la presentación, por el fondo que tengo aquí detrás, no engaña demasiado, ya pueden hacerse una idea de que no vengo a hablarles de romanos ni de orientales, que de eso ya se encargarán mis compañeros en las siguientes ponencias de las próximas semanas que ya han presentado. Yo estoy aquí para hablarles un poquito del Antiguo Norte, para contarles algo sobre su historia, sobre sus historias y narraciones, sobre lo que fueron y en lo que los hemos convertido. Sí, he venido a hablarles de vikingos, o de antiguo nórdicos, mejor dicho, ¿no? Porque los vikingos están de moda. Hay series de televisión, películas, camisetas, imágenes, música, y son tan llamativos que a todo el mundo nos seduce de un modo u otro. A pesar de que entendemos que estas exageraciones que nos muestran estos medios de masas, esta moda, este fandom, que las series de televisión, las novelas histórico-fantásticas están lejos de la realidad histórica, a pesar de ello las disfrutamos, nos emocionan. Y es que la emoción es un poderoso detonante, cuando no el más poderoso de los detonantes. Esas creaciones derivadas, esos guerreros barbados con cascos de cuernos, cubiertos de rímel, que se lanzan al mar, que invocan a dioses guerreros, que hacen y deshacen a su antojo sin someterse más que a su deseo, esa fantasía encarna de algún modo ciertos ideales profundamente arraigados en el mito y en el heroísmo. Es la emoción misma. Todos necesitamos algo de mito y de heroísmo para mantenernos cuerdos, y no es que sea asunto de nuestra vida moderna y ajetreada, pues mito y heroísmo nos han resultado fundamentales desde antes de las Ilíadas y de las epopeyas de Gilgamesh. Cabe decir que la fascinación por los antiguos escandinavos, por los vikingos, no es un mal de nuestros días, no es fruto de Netflix. El Antiguo Norte ha cautivado el sentir y la intelectualidad de muchos otros antes, ¿no? Desde las óperas wagnerianas, que a todos nos vienen a la cabeza, hasta el romanticismo del siglo XIX, el pangermanismo, los nacionalismos norteeuropeos y a los primeros autores de fantasía como Morris o Tolkien. Lo mismo puede decirse de sus historias y de su imaginario. En el Cantar del Miocid hay resonancia de motivos nórdicos, e incluso cerca de donde yo vivo en Navarra, al norte de la península ibérica, pues en Sangüesa, que es un pueblecito que hay no muy lejos de aquí, en los capiteles de su iglesia románica hay tallas que cuentan la historia de Sigurd, el matador del dragón Fafnir, que es uno de los ciclos míticos más importantes del norte europeo. Vamos, que está claro que el estilo vikingo, reinventado, modificado,
incluso alocado en muchas ocasiones, ha cautivado nuestra atención desde hace bastante tiempo. ¿Y por qué? ¿Por qué puede deberse esto? No existían otros pueblos guerreros y paganos en el siglo VIII. Nadie más llevaba espadas. Ninguna cultura tenía dragones en sus imaginarios. Evidentemente, sí existían todas estas cosas. ¿Qué hacía especiales entonces a los antiguos nórdicos? Una cultura periférica, de base campesina, no especialmente llamativa en su legado arqueológico. ¿Qué tuvieron? Bueno, pues para empezar, tuvieron un fuerte impacto en la historia de su tiempo. Algo que se suele obviar, que no se menciona, porque en ocasiones queda sepultado por la potencia de la imagen fantástica, eso sí, de esos guerreros aullantes salidos de los más oscuros bosques noruegos y entregados a una orgía de pillaje y quema de iglesias. Fantasías aparte, los antiguos escandinavos alcanzaron grandes logros e impactaron en el devenir histórico de sus vecinos. Dominaron los mares de su tiempo, expandieron los límites de su mundo, del mundo de sus contemporáneos, y crearon algunas de las más extensas e importantes rutas comerciales de su tiempo. Podemos ilustrar esto con una forma muy concreta. Se encontró en el ajuar de una mujer escandinava de Groenlandia unos pedazos de seda traídas desde China a través del entramado comercial sustentado por los nórdicos. De tal alcance era, de tal potencia tenía. También sus acciones bélicas, políticas y económicas conformaron en buena medida los reinos ingleses y su influencia resultó clave en la organización del poder en Francia. Sus rutas y establecimientos en el este, a través de los países eslavos y hasta el Mar Negro y Constantinopla, vertebraron la creación de la Rus, que es una proto-Rusia, el origen de la Rusia que conocemos ahora. O sea, que hicieron algo más que pegar chillos montados en esos barcos con cabezas de dragón talladas, mientras iban a Lindisfarne a quemar iglesias. Tuvieron, además de todo esto, unos buenos publicistas, ya que por aquel entonces los que se dedicaban a escribir y a contar la historia eran ni más ni menos que los eclesiásticos ingleses y los poderosos franceses, precisamente aquellos que sufrieron los más virulentos ataques de los nórdicos, que bien de ellos no hablaron, eso está claro. Había por ahí bastante intención política y doctrinal, y se cargaron tintas en contra de estos enemigos venidos allende de los mares, de una tierra poco importante, periférica y algo alejada de los asuntos europeos. Como además no eran cristianos, estos incursores vikingos cumplían de sobra los requisitos para convertirlos en una suerte de castigo divino. Aunque había otros pueblos europeos que eran paganos y continuaron siéndolo mucho más tiempo después de que los escandinavos se convirtiesen al cristianismo, no se acercaron a Inglaterra o a Francia. No tuvieron problemas y no se les mencionaron. No se les demonizó tanto como a estos vikingos. Así pues, los monjes ingleses, estos buenos publicistas, escribieron glosas como «Del furor de los hombres del norte, líbranos, Señor», o cosas como «Hoy es un buen día porque veo el mar encrespado, así sabré que los demonios del norte no llegarán a la playa». Bueno, si así nos empiezan a forjar las leyendas, no sé yo cómo se hace. Podría existir otro motivo, más interno, y es que todo el mediodía europeo, Francia, Inglaterra, tenía una clara influencia clásica grecolatina a todos los niveles, estructurales, filosóficos, organizativos, religiosos, mientras que los antiguos escandinavos conservaban los elementos de su cultura germánica, cosas fundamentales para la vertebración cultural, como es el sentido de la ley, la pertenencia al grupo, las líneas maternas o patriarcales, el concepto de posesión y legado de bienes, la percepción del honor, el sentido de posteridad, eran muy diferentes entre ambos troncos culturales. Dicho llanamente, los escandinavos eran muy raros, muy diferentes en su concepción del mundo respecto a sus coetáneos europeos. Mucho antes de que podamos hablar de vikingos, ya se fascinaba el historiador romano Tácito por el exotismo de los usos, costumbres y sentires de los pueblos germánicos, sobre los que escribió en su obra de nombre Germania. Por cierto, ya entonces creó historia a su favor y construyó el concepto de buen salvaje en torno a estos antiguos germanos, como oposición a la decadencia urbanita que apreciaba en sus contemporáneos romanos. Y al final mencionaré lo que es, a mi parecer, el más importante motivo que puede explicar la trascendencia, la mitificación de los antiguos nórdicos, convertidos en icono cultural a través de las épocas, casi desde el mismo momento del final de su tiempo. Y enlazó de paso con el tema de la charla, que es literatura e historia. No vaya a ser que luego me riñan por irme por las ramas de Yggdrasil. Y es que de los vikingos, de los antiguos escandinavos, mejor dicho, nos quedó un maravilloso y enorme legado literario que ha fascinado al rey Haakon el Viejo, a Tolkien o a Borges, y en realidad a todo aquel que se ha sumergido en la potencia de sus historias. Y me refiero, por supuesto, a las sagas islandesas.
Pero ¿qué son las sagas islandesas? Pues es una literatura producida entre los siglos XII y XV en el ámbito escandinavo, principalmente en Islandia. Esta literatura, estas historias, al fin y al cabo, son tributarias de una potente cultura oral, pero elaboradas por autores ya dentro del carácter europeo medieval, que lograron contener y servirse de una disparidad de aspectos, algunos en apariencia contrapuestos. Esta conjunción de elementos, junto a la capacidad artística de sus autores, otorgan a estas composiciones, a las sagas, unas cualidades únicas y emocionantes. Gran parte de lo que compone el fascinante mundo vikingo, del mito e imaginario, aunque no tanto de la realidad histórica, lo que sabemos sobre sus dioses, sobre su mitología colorista, el folclore, sus temas y motivos, tiene su origen en las sagas y en las edas. Suponen una inestimable fuente de conocimiento de lo nórdico. Son además unas geniales creaciones literarias con marcada intención estética que juntan su carácter como obras de autor con el reflejo historiográfico de una tradición de narrativa oral. Estas obras, hasta las más fantasiosas, en las que aparecen portentos y dragones, tenían pretensión de historicidad. Estaban basadas en hechos históricos reales y llamativos, según el conocimiento de la época, convenientemente completados y aderezados para crear narraciones coherentes e interesantes para su público. Algo bastante parecido, en cierto modo, a nuestra literatura histórica. Se puede pensar que en el estudio de un pueblo prácticamente ágrafo, en el periodo que nos incumbe, con tan pocos textos coetáneos, resulta muy tentador, ¿no?, utilizar el material contenido en las sagas como fuente histórica. En ellas aparece, casi con recreo por parte de sus autores, todo tipo de asuntos, ya sea de historia o de intrahistoria, morales, emocionales, de vida cotidiana, bélicos, familiares. En este sentido, referir estos temas representan un gran adelanto a su propio tiempo, porque no olvidemos que es literatura medieval. Desgraciadamente, hay que prevenirse de considerar lo contado en las sagas como una recreación de la realidad histórica. En el momento de redacción de las sagas no existía el mundo en el que en ellas se narra. No solo habían pasado cientos de años desde los hechos que refieren. La misma sociedad era marcadamente diferente tras la importante conversión al cristianismo, la consiguiente ruptura con los usos tradicionales y la inclusión de Escandinavia en el horizonte europeo. Los propios motivos, estética, lugares literarios que aparecen en las sagas son en muchas ocasiones importaciones de otras culturas y no reflejo de la propia. A pesar de todo, los productores de sagas, los que las escribieron, consiguieron un imposible porque conjugaron dos aspectos contrarios. Por un lado eran cristianos, cuando no clérigos, dedicados a agradar a unos poderes y a una sociedad cristiana, que elaboraron unos textos con marcada intención religiosa. Por otro, y esto es fundamental, sentían respeto y fascinación por un pasado y unos ancestros paganos, por un tiempo de grandeza y arraigo que ya se fue. Este gusto por la tradición, por la historia de sus antepasados y linajes, les llevó en algún modo a tratar de reflejar la vida de estos antiguos nórdicos lo mejor que pudieron. Por todo ello, podemos considerar que hay verdad histórica encapsulada en las sagas. Gracias a ellas y al estudio comparado y cotejado con otras fuentes, hemos logrado conocer detalles de la vida y sentir de estas gentes que de otro modo no conoceríamos. ¿Y cómo surgió esta historia, esta narrativa tan especial, tan diferente al resto de narrativas medievales europeas? Y en Islandia, un lugar tan apartado y de tan tardía conversión al cristianismo, ¿no? Sucedió que tras la cristianización de Islandia, alrededor del año 1000, las corrientes culturales europeas y la organización e instrumentos de la Iglesia se afirmaron y se desarrollaron dentro de la propia isla. Para el fomento y la expansión de una doctrina religiosa en un país recientemente converso, pues empezaron una producción de textos religiosos, de copias, de traducciones de los textos latinos a la lengua vernácula, al antiguo nórdico islandés, que es un poquito similar al islandés actual, por parte de clérigos que estaban vinculados a las nuevas sedes episcopales. Estos clérigos eran en su gran mayoría islandeses, miembros de las familias prominentes, de las más destacadas, que pretendieron incluirse en la nueva gestión del poder que trajo el establecimiento de la Iglesia islandesa. Como miembros del clero, estaban instruidos en religión y teología medieval y tenían acceso a la cultura y literatura europea, la doctrinal y la prosaica también. Como islandeses, pertenecían a una cultura en la que la cosmogonía, el linaje, la gesta del héroe, todo esto se conserva en un rico legado histórico-mitológico de tradición oral, vivo todavía. Y no debemos obviar que antes del cristianismo esta sociedad no tenía texto, no tenía producción de texto escrito prácticamente. A la copia y traducción de los textos latinos
le acompañó casi desde el comienzo la elaboración de unas obras propias, fundadas al principio en la imitación de los modelos de la literatura cristiana, aunque en lengua vernácula siempre. Los primeros escritos islandeses fueron de carácter religioso, hagiografías de libros santos de la Virgen María, narraciones sobre las vidas de los obispos y similares. Casi a la par aparecieron textos profanos de intención historiográfica, como las sagas de los reyes, que versan sobre hechos y linajes de los reyes escandinavos, sobre todo noruegos, o tratados de historia que refieren la colonización de la isla, como el libro de los islandeses o el libro de la colonización. Poco después, tras narrar la alta historia de santos, reyes e hitos fundacionales, pasaron a narrar la historia, su propia historia, la de sus familias, la de sus antepasados más inmediatos, la de sus vecinos ilustres. Esas son las llamadas sagas de familia o de islandeses. Contaron también otras narraciones fabulosas del pasado legendario de Escandinavia, que hablan de héroes y de dragones y de trolls, que son las llamadas sagas de los tiempos antiguos. Y en otras sagas incluyeron los motivos que habían aprendido o que trajeron del resto de literaturas europeas, que son las sagas de caballerías, similares a las chansons francesas, con esos paisajes e ideales, esos caballeros galantes propios de la literatura medieval europea. Y esta clasificación que yo les he hecho de sagas de reyes, de islandeses, de caballerías, no es tanto una evolución en el tiempo, porque se influyeron entre ellas y coexistieron los distintos tipos y se autorreferenciaron, sino más bien es una organización temática para poder entenderlas o para estudiarlas. ¿Qué hace a estos textos especiales en su forma, en su estilo? Porque son diferentes a lo que podemos leer hoy y son diferentes en su propio estilo y concepción a lo que podemos encontrar en otras literaturas medievales, ¿no? Esta literatura comparte unos rasgos comunes, como les digo. Son unos rasgos que se han dado en llamar el estilo saga, todo un estilo, ¿no? Han dado el nombre a todo un estilo. Parece probable que alguna de estas convenciones propias de este estilo se desarrollasen ya en gran medida en la tradición narrativa oral y continuaron su evolución tras la introducción de la producción escrita, no como un volcado, no como una redacción de las historias, sino como una evolución viva y cambiante. La técnica narrativa de la saga está firmemente arraigada en la antigua tradición oral nórdica y guarda muchas similitudes con el cuento popular o la epopeya oral. Encontramos un estilo coloquial, seco, próximo a la oralidad, de oraciones breves y nexos simples. Más que la transcripción de una narración oral, se trata de un texto literario para ser recitado a una audiencia que lo escucha, que este es el objeto típico de los escritos medievales, y puede semejar por momentos a un texto teatral con una puesta en escena sencilla y efectiva, la presentación de los actores que participan y un desarrollo muy apoyado en los diálogos. Por lo general, estas sagas, aun las que cuentan con elementos claramente fantásticos, tienen una marcada pretensión de historicidad, de ser un texto histórico. Y como texto histórico, más que literario, se consideraron en su momento. Y aún hoy se continúan los debates en torno al uso de las sagas como fuentes, o en qué parte de fuentes históricas. Lo cierto es que algunas de ellas, las sagas de islandeses o de familia sobre todo, se elaboraron con el objetivo de plasmar la memoria colectiva y de construir historia. Esto explica algunas de estas características de estilo tan concretas que tienen las sagas, como la intensa búsqueda de impersonalidad por parte del narrador, que en todo momento pretende aparentar ser un mero cronista, un cronista de los hechos, un observador imparcial de la realidad. Es por ello evidente el estilo indirecto. Los diálogos se muestran como transcripciones, no como recreaciones o elaboraciones. Se ve una marcadísima voz pasiva y existe una predilección por los verbos de poca carga emocional, tan solo descriptivos. El narrador apenas se muestra, intenta ocultarse todo el tiempo. Y si lo hace, es a través de unas estructuras de impersonalidad convertidas en fórmulas que refuerzan la idea de que no es más que un transcriptor objetivo, como si fuera la grabación de lo que él ha visto. Y utiliza estructuras como ahora debemos contar o tras esto aquí queda fuera de esta historia. Una serie de fórmulas que lo alejan, lo despersonalizan, alejan su mirada de la narración. En ocasiones,
además de por motivos narrativos que luego les comentaré, el autor refuerza este papel de transcriptor, su falta de omnisciencia, con unas omisiones narrativas muy llamativas, como «y nadie escuchó su conversación», o «hablaron apartados y no se supo qué dijeron». Fíjense que está contando una historia y él mismo dice que cuando los personajes se alejan de todos, no puede decir lo que dijeron. No estaba él presente para contarlo. A pesar de estas herramientas de las que se sirve el autor para simular una objetividad narrativa, algo que casa muy bien con esa pretensión de crear historia, ¿verdad? El texto está plagado de juicios, de valoraciones, de intenciones didácticas y morales y sobre todo religiosas, ¿no? Muy a menudo vierte valoraciones de los hechos, no como si fueran propias, sino como un juicio universal emanante de esa comunidad, por medio de estructuras como todos estuvieron de acuerdo en que esto era bueno, o se dijo que aquello, todos pensaron que, mediante el empleo de proverbios, de refranes también, en las descripciones de los personajes, en las que emplea fórmulas reiteradas en las que ciertos rasgos físicos o de carácter indican una perspectiva negativa o positiva. Por ejemplo, cuando dice que tal carácter era de miembros largos y cabello fino, pues ya le está otorgando ciertas cualidades positivas, morales. La audiencia sí lo espera. Cuando habla de un personaje que es cetrino, que tiene los brazos cortos, que tiene alguna deficiencia física o que tiene una nariz bulbosa, sobre todo las narices, ¿no? Ya se le augura alguna tacha de carácter. Y ya fuera de lo que es el estilo, con el cambio de foco y perspectiva que realiza el autor, puede manipular estas simpatías de la audiencia y puede plasmar como positivas, más positivas o más negativas, las consecuencias y las elecciones de los actores, ¿no? Otra de estas características propias muy típica del estilo saga son las alternancias de los tiempos verbales, pasados y presentes, de una manera inesperada para nuestra costumbre actual en el mismo párrafo, incluso dentro de la misma frase. Este recurso está muy relacionado con la oralidad, ya sea con una recreación de la misma o con el texto que está compuesto para ser recitado. Imagínense que en la misma frase yo utilizo un pretérito perfecto y después saltó un presente. Qué chocante. Iba en la barca remando tras Eirik y digo que te acerques. Digo, ven aquí. Esos saltos temporales tan marcados que cuando los oímos no nos llaman tanto la atención, cuando los ves plasmados en escrito parecen errores, aunque en las sagas históricas no lo son. Este rasgo no es exclusivo de las sagas islandesas, ya que aparece en otras literaturas medievales y en las narraciones orales, como los cuentos. Y aunque ahora no sabemos, hemos perdido exactamente las claves para interpretar un uso concreto de dicha alternancia, en algunas ocasiones podemos entenderlas, porque notamos cómo permite centrar la atención del lector o del oyente en unos momentos concretos y otorga la sensación de ese descubrimiento e incertidumbre propio del presente, del tiempo presente del narrativo, frente al hecho cerrado, finito, resuelto, del tiempo pasado narrativo. Aun incluso cuando nos parece que es arbitrario, que cambia la alternancia verbal de una forma inopinada, al tiempo, cuando se te acostumbra el oído, notas que funciona a nivel estilístico, incluso para el lector actual, ¿no? Porque ofrece una interacción diferente con el discurrir de la acción, con el tiempo del texto. Esto es un añadido de las sagas que yo incluyo en mis propias novelas actuales y que me reporta muchos quebraderos de cabeza con mis correctores, cuando me marcan errores, cuando es algo pretendido. Encontramos otra cualidad muy hermosa en las sagas, que es la inclusión de unos poemas intercalados en el texto, ya sea como un discurso de los personajes, que de repente se ponen a decir un poema, o como una parte narrativa en sí, ¿no? Este fenómeno se llama prosimetrum, es común en otras literaturas, pero el que nos ocupa tiene unas características propias, ¿no? En una cultura de carácter oral como es la nórdica, el legado histórico, el acervo, el linaje, se transmitía a lo largo del tiempo con el apoyo del verso. Vamos a explicar ahora mismo por qué los
enanos que aparecen en El Señor de los Anillos tienen todos esos nombres tan graciosos? Pues porque Tolkien era un apasionado escandinavista y tomó muchos nombres de las antiguas, para su texto El Señor de los Anillos, tomó muchos nombres de las antiguas sagas islandesas. Entonces, en las sagas islandesas, las genealogías se recordaban de un modo rítmico y versificado. Ahí sí tenemos Kili, Fili, Gloin, Oin, Goin, son todo nombres que se recuerdan gracias a que se canturrean, se convierten en un verso que nos ayudan a recordarlo. Por ejemplo, esto es curioso. Este arte poética tuvo una enorme importancia porque era un legado histórico, porque historia y verso estaban vinculados. Y las sagas incluían estos poemas supuestamente tradicionales, aunque a veces eran creaciones del propio autor, los incluían a modo de fuentes originales de la historia, como aseveraciones de autenticidad, como un cuño de las fuentes del autor. El autor no está inventándose la historia, existe un verso anterior que la tiene encapsulada esa historia o que es parte de esa historia, y él la plasma en la saga para demostrar que es auténtico lo que está contando. También en otras ocasiones, el que aparezca estos versos en las sagas representan la voluntad del autor de preservar un verso oral a través de su transcripción e integración en la saga que está componiendo, ¿no? Los poemas habituales que encontramos en las sagas son los denominados escáldicos. En ellos, la composición está sometida a unas formalidades muy rigurosas, muy complejas. Encontramos una métrica muy definida y compleja, sintaxis elaborada, intencionalmente estética, un uso extenso de figuras poéticas, elaboración y desarrollo de estas mismas figuras, ¿no? Estas poesías se valían del verso aliterado germánico, si bien en sus etapas finales incluyeron rima por la influencia europea. Esto lo explico un poquito más. Aunque hoy en día concebimos el verso casi exclusivamente como rimado, al menos en castellano, esto es basado en la repetición de fonemas a partir de la sílaba tónica final de los versos. No era así en la antigüedad ni en otras lenguas, existiendo otros modos, ¿no?, en las tradiciones poéticas. Tenemos, por ejemplo, la métrica grecolatina, basada en la repetición de un patrón de sílabas de larga o de corta duración, o el propio aliterado germánico que nos concierne. En el verso aliterado, propio de las composiciones del mundo germánico, del finés y del estonio, encontramos que el verso se divide en dos partes, que se llaman hemistiquios, que comparten un sonido en común, de manera que en la primera mitad dos palabras aliteran, tienen sonidos comunes entre sí y con una de las palabras de la segunda mitad. Este sonido reiterado suele ser la raíz de la palabra, por lo general, su sílaba inicial. Y esta pauta tiene más sentido realmente en lenguas germánicas que en castellano, donde me resulta un poco complejo de cumplir. ¿Cómo sonaría? Me van a perdonar, pero me voy a lanzar a narrar, a entonarles un poquito de aliterado germánico, que no es precisamente poesía escáldica de una saga, es unos versos germánicos anteriores, pero sí que tiene algo de sonoridad. Y lo hago muy mal, no es lo mío, pero pongo mucha voluntad. Si les interesa el tema, les animo lo primero a disculparme por lo que voy a hacer y lo segundo, buscar por internet a buenos narradores de aliterado germánico que lo hacen muy bien y es muy hermoso. Vamos a ver cómo sería, por ejemplo. Full in the fulan fugun siolsa, duar deimo balderres, folun sigus vigenki, sufigul en sindun, sunda egasiter, sufigul en fraya, sunda egasiter, sufigul en wotan sokhehula konda, sose vengeki, sose blugenki, sose ligikendi, bletsi, bueno, y continuaría así un ratito más. Y bueno, yo lo he intentado. Espero que les haya resultado sugerente para buscar a alguien que sí que sepa narrar bien en la lengua. Bueno, la necesidad de esta literación, de usar estas palabras y el gusto por unos temas, una realidad y asuntos más o menos recurrentes, como son el héroe, la batalla, el mar, los barcos, pues dio lugar a la creación de perífrasis y metáforas. Con el tiempo, esta forma elaborada y poética de sustituir palabras comunes por otras se desarrolló y dio lugar a creaciones muy complejas, a unas metáforas de gran belleza, que en el asunto que nos concierne se llaman kenningars. Así, en vez de decir la prosaica palabra sangre, se utilizó el sudor de la batalla. O en vez de decir aire,
dijeron la casa de los pájaros. Estos Kenningars, estas metáforas, se convirtieron en un arte en sí mismo y llegaron a evolucionar a formas muy complicadas que se anidaban unas sobre otras. Por ejemplo, decían el asiento de la adalid del guerrero que sostenía el fuste, para hablar de la mano del guerrero que sostenía la espada, ¿no? Se anidaban, se autorreferenciaban y se hacían realmente crípticas. Era un arte en sí mismo. Existían otras figuras poéticas muy representativas, que son los heiti, que es la sustitución de una palabra común por una palabra un poquito más evocadora. Así, en vez de decir caballo, pues dijeron corcel, o en vez de decir pájaro, pues dijeron ave. Todo esto se desarrolló y podían usarse arcaísmos, extranjerismos, sinécdoques, referencias mitológicas. Con el tiempo, también estas figuras se mezclaron, se autorreferenciaron y se unieron con los Kenningars. Realmente, si algo eran los antiguos nórdicos, eran unos poetas sensibles, destacados y cerebrales. Tiene una maravillosísima poesía que muchas veces no llega a nosotros si nos quedamos solo en la superficie. Perdón. Se valían estas sagas, estas construcciones del empleo y repetición de unas estructuras narrativas y argumentales muy comunes en todos estos textos, muy identificables, que en algún caso adquirieron la cualidad de fórmulas. Así pues, cuando los inicios de los capítulos abren con cosas como se acercaba el tiempo de la asamblea, o ahora debemos contar que, o en tal sitio vivía un hombre que se llamaba tal, que era hijo de tal. Del mismo modo, cierran los capítulos con cosas como y permaneció en su casa sin molestar a nadie, o aguardó hasta el siguiente verano. Las formas arquetípicas de acotar los tiempos narrativos. La presentación de los personajes también siguen unos modelos muy claros, como en tal sitio vivía un hombre llamado tal, ¿no? Seguido por su genealogía, al igual que la salida de la saga de estos personajes. Y Eirik queda fuera de esta historia y los acaban de ese modo de venir narrativo. Podemos encontrar estas estructuras en las repeticiones, en las recepciones de despedidas de los personajes de unos a otros, en los diálogos, en los consejos, en los refranes, en las incitaciones y bravuconadas, en los insultos, en las descripciones de vestimentas, por ejemplo, donde ir vestido de un color ya auguraba lo que iba a suceder en la siguiente escena, porque nadie se vestiría de blanco para cometer actos violentos. Por supuesto, también esto aparece en las numerosas fórmulas legales, que eran muy dados a reflejarlas en sus narraciones. Se ha sugerido que estas estructuras formulaicas tienen su origen en la oralidad, en la narrativa tradicional de transmisión oral, sobre todo en la poesía. Los autores no memorizan las historias al detalle, sino que se sirven de una serie de patrones sobre los que, a partir de una historia nuclear, a la que añaden elementos de nueva creación, según la situación concreta, la memoria del narrador en ese momento, la aceptación de la audiencia o los últimos acontecimientos, pues construyen y dan forma a una narración única en ese momento, basándose en esas fórmulas o patrones en torno a los cuales estructuran esa historia única. Existen en las sagas temas más reiterados, más amplios que las fórmulas, también de origen tradicional y con la misma función, que son los llamados patrones de narración. Resulta sencillo reconocer historias y situaciones que se repiten a lo largo de la saga, desde los motivos principales, como el desarrollo del conflicto, del que luego les hablaré, las construcciones del héroe, con todos esos viajes de honor al extranjero, sus etapas arquetípicas, la recepción honrosa por parte del gobernante, la misión aventurera en contra de los vikingos, el regreso a Islandia con riquezas y honor, o los patrones de interacción social, como las pedidas de mano, o los patrones, por supuesto, de actuación legal y los procesos en las asambleas. Estos patrones, estas estructuras, incorporan una gran carga de información y de expectativa para su audiencia, pues tiene su origen en toda una tradición narrativa previa, ampliamente conocida y extendida. Así pues, el lector o el oyente reconoce estos patrones y es capaz no solo de ubicarse en los acontecimientos de la narración, sino de aventurar lo que vendrá más tarde. Esto unifica, estructura e imbrica los episodios del texto como un todo muy relacionado. Se sirve además
el autor de esta información metalingüística que aportan estos patrones ampliamente conocidos por la audiencia para generar tensión y modular las simpatías del público. Antes he mencionado el patrón del desarrollo del conflicto, teniendo en cuenta que hablamos de antiguos nórdicos, ¿no? de vikingos, pues les tenía que gustar la gresca, ¿no? Eso sale en las películas, siempre están batallando y haciendo estas cosas. Eran muy pendencieros ellos. Bueno, puede haber algo más detrás de esa afiliación, de esa agresividad cultural que parece que nos quieren vender. Este conflicto, este desarrollo del conflicto que tiene unas normas, unas reglas, una estructura, puede considerarse parte fundamental de las sagas también, de las historias que contaron de estos pueblos. Es el motivo por excelencia de las sagas de familia y el material netamente islandés. Y aparece como único argumento en las sagas más tempranas, en las que primero se escribieron. En el patrón del desarrollo del conflicto, la paz social se rompe cuando dos familias, o un protagonista y un rey, un gobernante, se enemistan. Primero se nos presenta la causa del conflicto, luego una fase de preparación en la que ambos bandos tratan de conseguir aliados para aumentar la fuerza de su posición. Vienen luego acciones punitivas de unas partes hacia las otras por medio de instrumentos legales, demandas, o violentos, aunque también legales, en ocasiones, como pueden ser los asaltos o las muertes. Se trata entonces de resolver este conflicto, de llegar a acuerdos de reparación de las partes, pero raramente se consigue. La disputa se intensifica mediante actos de venganza cada vez más severos hasta que llega a una confrontación importante, el momento álgido del conflicto. Tras nuevos actos punitivos, nuevas violencias y nuevas mediaciones, por fin se restaura la paz y el equilibrio entre las partes, aunque tal vez no de manera definitiva o no de manera perfecta. A nuestros ojos hoy día, esta obsesión por las ofensas y las venganzas, no la podemos entender desde nuestra perspectiva si no es por un gusto desmedido por la violencia. Deberíamos de intentar entender primero un poquito el mundo de estos antiguos escandinavos para ubicarla en su posición, ¿no? La estructura social en la que ellos vivían estaba vinculada a la familia como elemento nuclear importantísimo, fundamento de la economía, de las leyes, de las costumbres, de la vida misma. A pesar del profundo concepto de individualidad nórdico, la persona no podía entenderse aislada fuera de la pertenencia a un grupo familiar. Varias familias vivían y trabajaban en la misma hacienda, compartían la sala, los quehaceres, la fortuna y las desgracias. Estas familias extendidas consistían en el cabeza de familia y su esposa, sus hijos, los familiares consanguíneos, los familiares políticos, los granjeros, los jornaleros que trabajaban en su hacienda y los sirvientes y, por supuesto, los esclavos, que había y muchos. Los estratos en los que se dividía la sociedad, toda, libres, no libres, ricos, pobres, hombres, mujeres, viejos, jóvenes, todos estaban representados en la organización de la hacienda. En este periodo, el honor, la familia y el linaje eran de crucial importancia. La sociedad estaba unida por una serie de tradiciones y normas, cuyo incumplimiento suponía la pérdida del honor y de la aprobación de la sociedad. El concepto de honor, muy diferente al de otros lugares o periodos, resultó muy importante como constructor social. En una comunidad como la antigua nórdica, que no contaba con un gobierno centralizado, con una policía, con un brazo ejecutor, en definitiva, la propia seguridad personal y de bienes recaía en el individuo, en su familia, en sus aliados y amigos, en la fuerza que uno mismo pudiera convocar a su alrededor. Así pues, la buena consideración social, vinculada de manera imprescindible a la reputación y al honor, como una medida de la credibilidad social, era necesaria para asegurarse los apoyos necesarios para la propia supervivencia. Sin un sistema escrito, tengamos en cuenta también, donde todo contrato o pacto era verbal, el cumplimiento de la palabra dada se convirtió en un requisito importante. Toda interacción social estuvo condicionada por la percepción social del honor. Este honor personal se logró a través de atributos particulares. En una sociedad de valores tan viriles como la nórdica, pues podríamos mencionar el coraje, la astucia, la generosidad, el compañerismo, pero trascendió al individuo. Y este honor alcanzaba y construía la reputación familiar. Los actos personales influían en su honor del propio individuo y en el de su familia. Se trataba de una herencia recibida de los ancestros y de un presente para los sucesores, por lo que deseaban preservarlo y enriquecerlo en lo posible
con las propias acciones. Se le otorgó además una gran importancia a la reputación dejada tras la muerte, considerada como la más importante dote, una garantía de pervivencia. El honor trasciende a la persona y a su propia vida. Fama y reputación son todo lo que perdura tras el fallecimiento. Por todo esto que les he mencionado, se desarrolló un celo excesivo y puntilloso de la observancia de la propia dignidad y se esperó que cualquier merma del honor, independientemente de su magnitud, se corrigiera a toda costa. El deshonor, entendido como un quebranto del estado de dignidad personal, ocurre cuando un individuo sufre algún tipo de injuria sin la exacta retribución o compensación y daña, por extensión, a la honra familiar, a la dignidad heredada de los antepasados y al propio legado que le dejarás a los descendientes. Ahí es nada. Es que en una sociedad tan hipersensible con este tema, esta merma del honor toma muchas formas. Un ataque físico, sobre todo si implica derramamiento de sangre, robo, un daño a la propiedad, un reparto no equitativo de bienes, un trato injusto en los negocios, los insultos, las calumnias, los comentarios licenciosos, las faltas de respeto de cualquier tipo y en general casi cualquier cosa que el ofendido considere impropio del trato que cree merecer se consideraba una ofensa de honor. ¿Cómo resolvemos este estado alterado por esta ofensa? Pues con la venganza. Pero la venganza no como la entendemos nosotros, porque la venganza no era un castigo contra la persona que infligió el daño. Se trataba de una reparación de este honor personal, familiar, de la persona agraviada. No resarcía un daño, sino que restauraba un estado alterado, como hemos comentado, por lo que no era de necesaria ejecución sobre el ofensor, ni implicaba proporcionalidad en la respuesta. Así pues, por una discusión sobre los pastos, puedo robarte unas cuantas vacas. Esta apropiación de las vacas tenía como respuesta de la parte contraria el asesinato de un siervo. Y este asesinato de un siervo se retribuía con el asesinato de tu primo, que me lo he encontrado en el río, aunque hacía un año que tú no hubieses a tu familia ni tuviese nada que ver con todo esto. Pero es tu primo, bueno, lo mato aunque no tenía nada que ver con todo esto y de este modo restituimos ese estado alterado, ¿no? Es fácil imaginar que todo esto podía desembocar en una escalada de violencia, ¿no? De asesinatos, de quema de granjas, que cada vez implicaba a más y más miembros de la comunidad. Puesto que una venganza de estas características tiende por su propia naturaleza a intensificarse continuamente, involucrando a más y más personas en sus lazos de odio y derramamiento de sangre. Así pues, la propia sociedad es beneficiosa para ella desarrollar una serie de mecanismos limitantes para proteger no solo a sus miembros y sus familias individuales, sino al conjunto todo de la sociedad, ¿no? Esto se hizo por medio de la costumbre, por la conservación continuista del poder en torno a unos linajes tradicionales que podían moderar con su influencia el conflicto, a las leyes, al impulso legislativo, a las leyes que intentaron crear los régulos y los reyes, a la posterior influencia del cristianismo, que trabajó para contener las situaciones desmedidas de violencia. Ay, esta voz al final del día. Esto, que nos puede seguir pareciendo algo alocado, lejos de resultar un despropósito, fue un delicado y complejo sistema de observancia del honor y gestión del deshonor que se desarrolló por la ley y por la costumbre y tuvo un sentido pleno en su contexto y llegó a regular de forma efectiva los conflictos sociales. La propia existencia de los conflictos y esta alocada a nuestros ojos escalada de los mismos involucraba a numerosos miembros de la sociedad, a muchas familias, ya fuese como implicados, como agraviados, como apoyos, como mediadores, como instigadores. La formación de bandos, la concesión de apoyos, de promesas, de favores, estructuraba a las familias en los núcleos más básicos, en torno a un entramado de interrelaciones sociales y de obligaciones más amplio, de compromisos adquiridos, que fundamentado en la gestión del honor como garante de la credibilidad personal. Esta dinámica del conflicto generó sociedad, se generó una construcción social en parte apoyada en la violencia y en la necesidad de la regulación de esa violencia.
por esa necesaria interacción social que suponía la existencia de esta violencia, dado que toda fuerza y poder venían otorgados por los demás miembros de la comunidad. Y resultó un poderoso estructurante social, al menos por un tiempo. Y de hecho fue una forma efectiva de gobierno en Islandia, que es donde nos estamos refiriendo especialmente. Mientras en Islandia este poder estuvo disperso en manos de un gran número de unidades políticas, se producía una autorregulación que limitaba el alcance de los conflictos. Al final del periodo, la Edad Sturlunga, el sistema colapsó y el poder se concentró en un número menor de familias, cuyos conflictos alcanzaban tal escala que involucraban a la sociedad entera, a modo de una guerra civil. ¿Vale? Y contextualizadas un poquito las sagas y lo que tienen de particular, les voy a hablar de la saga de Nial, la saga de la quema de Nial, traducido al castellano. Toma spoiler, al final queman al pobre Nial. Pasan más cosas que son muy interesantes conocer también. La saga de la quema de Nial, la saga de Nial, es la más destacada y estudiada de las sagas islandesas. Es el culmen de su propio género. Ya se apreció en su propia tierra desde el momento de su redacción. Y esto lo evidencia las numerosas copias medievales supervivientes, y adquirió una gran popularidad fuera de Islandia tras la traducción de los textos a otras lenguas mayoritarias. La saga de Nial ha fascinado de igual manera a estudiosos, a críticos, a lectores, por la riqueza de los aspectos que atesora, por la fuerza vitalista de sus personajes, por la recreación coherente de una memoria común y por un estilo sorprendente. Ostenta, por méritos propios, un lugar preferente entre las más importantes obras literarias de todos los tiempos. Y desafortunadamente, al menos en castellano, no la tenemos muy oída, ¿verdad? Vamos a remediarle un poquito. Bueno, ¿qué podemos contar de este texto? Bueno, es de autor anónimo. Es algo muy común en las sagas del periodo y fue escrita alrededor de 1280. Esto se ha calculado, aproximadamente. En el ámbito textual, la saga dio lugar a numerosas tradiciones derivadas, como historias locales, cantos, proverbios, rimur, que es una especie de canciones rimadas que todavía hoy se conservan. Hoy día conservamos más de 60 manuscritos, más o menos completos, sobre pergamino y papel, datados entre el siglo XIV y el siglo XVII, la mayoría en antiguo nórdico y algunas pocas en danés y en sueco. Hay 13 ejemplares datados del siglo XIV, que es un número inusualmente alto de manuscritos conservados de un texto en este contexto en el que estamos hablando, lo que da muestra de la popularidad de la saga, de la que alcanzó en su propio tiempo y en los siglos posteriores. Tal popularidad que les llevó a realizar muchas copias y parte de esas copias pues, han pervivido. La primera edición impresa no se publicó hasta 1772 por Labius, aunque ya había resúmenes de sus historias principales tan temprano como 1610. A partir del siglo XIX se dieron las primeras ediciones críticas y las distintas traducciones al resto de lenguas europeas. Esta saga, aparte de ser una grata lectura literaria que nos muestra algo de esta antigüedad islandesa, tiene algo más. Deja un pozo. Otorga al lector una sensación, una pretensión de trascendencia. No es solo un texto, pretende algo, tiene un objetivo. Eso se nota, hasta en una lectura descuidada. Toda la historia se va hilvanando y cuentan estas historias de conflicto, de venganzas, aparecen decenas de personajes y lugares, pero todo tiene un objetivo, todo va hacia luego un lugar. Tiene un plan meticuloso el autor cuando la trazó, cuando la compuso. ¿Cuál puede ser? Vamos a hablar un poquito de esto. El objetivo de la saga de Nial ha sido muy discutido a lo largo del tiempo, se ha estudiado bastante, desde el siglo XIX se viene estudiando críticamente y se ha tomado como un texto histórico, tal cual, como un relato histórico, algo que pues no es realmente, como un texto legal o doctrinal cristiano, como un elemento de determinación nacionalista, como un legado del espíritu pangermánico, como un destacado y temprano ejemplo del naturalismo, como una narración fantasiosa, como una amalgama de narraciones previas, sin ninguna carga creativa por parte de su autor. Estas son interpretaciones en muchos casos basadas en valoraciones extemporáneas a la propia obra. Para entender el motivo de una obra habrá que entender el motivo
en el que se forjó el contexto de su creación. Sucedía que los islandeses de esa época, el momento en el que se redactó la saga de Njál, poseían un acusado sentido del desarraigo. Eran conscientes de que sus antepasados, los colonizadores de Islandia, fueron inmigrantes, históricamente principalmente noruegos y nórdico-irlandeses, aunque para ellos eran noruegos principalmente, y crearon en torno a esta colonización de la isla un mito fundacional, no necesariamente histórico, como digo, con un sentido legitimador. Así pues, estos padres islandeses, los primeros en asentarse, serían miembros de nobles y linajudas familias noruegas que escogieron el exilio antes que perder sus prerrogativas y sus cotas de poder ante la política centralizadora de Harald Hermosa Cabellera, el primer rey de Noruega en el imaginario. Se menciona explícitamente en textos medievales la pretensión de los islandeses de no ser descendientes de desarraigados, de proscritos o de menesterosos que se vieron obligados por la necesidad a vivir en Islandia. Por ello, muchas de estas sagas muestran una intención legitimadora y de autoafirmación. Entre otras razones, motiva la aparición de genealogías en el texto que detallan las líneas familiares de los protagonistas en el tatarabuelo, ¿no? Hasta ciertos padres fundadores de la época de la colonización, y aún más allá porque enlazan con antepasados ilustres de la historia semilegendaria de Noruega. Hay referencias a que el tatarabuelo del protagonista es descendiente de Ragnar Calzas Peludas, o que tal es nieta del hijo del primo de Sigurd Serpiente en el Ojo. De estas figuras quieren enraizar con ese pasado legitimador, heroico, del acervo cultural nórdico. En este caso, noruego, de donde ellos sienten que venían. Al mismo tiempo que esta función legitimadora internacional de integración en un corpus heroico, se construye en las sagas una historia de prestigio y autoridad regional a nivel islandés, ya que desde la génesis de la historiografía islandesa en el siglo XII, los muy influyentes libros de la colonización y libros de los islandeses, en los que se detallaban los nombres de los primeros colonos, donde se asentaron y la organización que tuvieron, se produce una selección de linajes. Se escogió solo a una parte de los pobladores para hablar de ellos. Se construyó un relato fundacional en torno a ese número limitado de familias. En la saga de Njál y muchas otras promueve los intereses de esta aristocracia islandesa. Es una aristocracia campesina, muy nivelada con el resto de la población, pero potentados al fin y al cabo. Y estos textos, las sagas, organizan la sociedad en torno a una serie de familias prominentes y les elaboran todo un imaginario de prestigio en torno a ellas, ¿no? Con ancestros linajudos noruegos, con ancestros de los primeros colonizadores, con una historia de éxito y de buen juicio desde antiguo. Y luego es el momento en el que se redactó la saga. Siempre es fundamental la oportunidad del momento, ¿no? Porque la saga de Njál se redactó en torno a 1280. En el siglo XIII, Islandia sufrió un tiempo muy complicado. Fue la llamada época Sturlunga, que fue prácticamente un periodo de guerra civil de la que ya he dado unas pinceladas. La mancomunidad islandesa, la organización estatal vigente desde la creación del Alþing en el año 930, llegó a su fin. El poder se aglutinó en una serie de familias cada vez más poderosas, cada vez con más partidarios de su lado, y se llegó a algo similar a una guerra civil. Los instrumentos jurídicos y de gobierno se volvieron ineficaces debido a esta acumulación de poder entre manos de estas pequeñas, de estas pocas familias. Sucedió también que el rey de Noruega, Hakon Hakonsson, trató de imponerse sobre Islandia. Bueno, Noruega tuvo una dilatada historia de intención de imponerse sobre Islandia y convertirlo en un estado vasallo, teniendo en cuenta que Islandia dependía en gran medida del lazo comercial con Noruega, pues estuvieron a punto de conseguirlo en numerosas ocasiones, pero precisamente en el siglo XIII lo consiguió, ¿no? Hakon consiguió, mediante la influencia en personajes y familias destacadas, contratos de favor y promesas de apoyo, con amenazas sobre el comercio y el abastecimiento de la isla,
reforzando la actividad política y con el apoyo de las autoridades eclesiásticas de la isla, que eran favorables a los intereses noruegos, ya que querían reforzar los instrumentos de poder de la iglesia, digamos, europea en la iglesia islandesa. Consiguieron presionar en este tiempo de debilidad política en Islandia. Y tras un tiempo convulso en el que se dieron algunos de los mayores conflictos armados de la historia de Islandia, se llegó al acuerdo de la antigua alianza en 1262, por el que Islandia se sometía al trono noruego. La saga que nos ocupa, la saga de Njál, se escribió en un momento trascendente, en un momento de grandes cambios, el colapso del sistema estatal anterior, tras un periodo de conflicto civil, el sometimiento a un gobernante extranjero, el traspaso de poder de jefes locales a los delegados del rey noruego, las modificaciones de la estructura y organización eclesiástica insular, nativa, y la sustitución de las leyes en sí. En este contexto de cambio, de pérdida de lo propio, de desarraigo, el autor, en sus líneas, en su saga, vuelve la vista a una edad dorada, a una época recogida en las narraciones orales que componen la memoria colectiva de la comunidad, y elabora su texto como un medio de construcción de identidad, de historia, de pasado, como un medio de apoyo. El autor de la saga de Njál creó algo similar a lo que hoy diríamos una novela histórica para ayudar a su sociedad en un momento complicado. Y bueno, hablaría mucho más, porque cuando uno habla de lo que le place, el tiempo no corre, aunque la garganta lo sienta, pero yo creo que con esto, y por la hora, podría concluir con lo que yo venía a contarles. Y además estoy deseoso de escucharles a ustedes, de poder charlar un poquito, si va a haber ahora un turno de preguntas como teníamos programado. ¿Bien? Javier, bueno, mientras Javier regresa, que está de moderador, ahí está. Hola, Javier. Bueno, gracias, Carlos. Adonis, muchísimas gracias por tu intervención. Qué cosa tan interesante lo que hemos escuchado en estos últimos minutos. Mirar cómo esa cosmología completa nórdica es tan desconocida para nosotros, pero a la vez tan sorprendente y tan interesante. Tal y como habíamos convenido, después de tu intervención, la Fundación va a tomarse unos minutos para hacer algunos anuncios al público acerca de las actividades que desarrollamos, y luego ya entraremos con el tema de las preguntas. Carlos, por favor, adelante. Muchísimas gracias, muy amables. Bueno, como siempre, trataré de ser muy rápido, muy breve. Por favor, Carlos Mateus, ayúdeme con compartir pantalla y empecemos a colocar nuestros temas, porque creo que las preguntas van a ser infinitas. Todo ese mundo, aunque de los vikingos nos cautiva, nos parece emocionantísimo, pero conocemos muy poco. Entonces creo que las preguntas son infinitas. Y en una charla previa que tuvimos con Adonis, por favor, explórenlo. Es impresionante la capacidad de todo lo que sabe al respecto. Señores, ¿cómo nos pueden ayudar a la Fundación Festival Internacional de Historia? Como ustedes saben, pues tenemos unos costos, entonces tenemos un bono solidario que va desde 150.000 pesos. Lo pueden consignar, por favor, en la cuenta de la vivienda corriente a nombre de la Fundación Festival Internacional de Historia. La leo despacio para que puedan copiarla. 4732 6999 4033, y nos mandan después, por favor, su consignación a la página web para que les demos el agradecimiento que tenemos al respecto. Tenemos también nuestro libro fantástico que hicimos del segundo Festival Internacional de Historia. Este libro tiene un costo de 58.000 pesos. El envío, que lo que nos cobra Servientrega, es en Bogotá 8.000 pesos y es en el resto del país 14.500 para enviárselos. Eso también lo pueden consignar en la misma cuenta.
4732 6999 4033. 150.000, 58.000 más el envío, estamos hablando de 215.000 pesos. Pero si hay, bueno, esto es el contenido, qué pena, el Bicentenario, las culturas ancestrales y la conquista, el Pacífico colombiano, Gonzalo Jiménez de Quesada, la historia musical en Colombia, los jacobinos negros o los negros del rey, vivir o morir el reto de hace 200 años en la campaña libertadora, historia del nadaísmo en Colombia, historia de anécdotas de origen sobre si una taza de café, breve historia del cristianismo, volver a pensar en el Islam, influencia de la arquitectura Pietro Cantine, Villa de Leyva como patrimonio cultural de la humanidad. ¿Qué pasaría si John Fitzgerald Kennedy no lo hubieran asesinado? ¿Qué hubiera pasado si Hitler hubiera ganado la guerra? La revolución con Rusia, las mujeres y la educación artística, la historia del futuro desde las TICs. Entonces, inteligencia artificial. Como ustedes ven, son temas sensacionales los que tiene nuestro libro. Los invitamos a que quien no lo ha adquirido, por favor lo adquiera y también lo adquieran para regalos. Y tenemos también pues un tema en el cual hay una promoción por 200.000 pesos. Estos son adonis, para que tengas idea, menos de $40. Por $200.000 podremos seguir difundiendo la historia y esto es 200.000 pesos, perdón, ese es para el envío más el bono solidario y el libro. Le estamos haciendo 4732-6999-4033, la vivienda hay en todas partes, entonces hasta en Miami. Estamos promocionando nuestro curso de crianza histórica que lo hacemos con la Corporación Tecnológica de Bogotá, en la cual queremos entrenar a todos los muchachos que están en este momento con ánimo de conseguir un empleo y una formación tecnológica para que puedan servir como guías en sus ciudades, en sus pueblos, en sus regiones. Es un curso de guianza histórica en donde sepan tener una narrativa muy buena alrededor del tema, con los temas que tenemos y en la cual estamos en la historia. Ese curso vale 1.600.000 pesos y lo mismo en la cuenta corriente 4732-6999-4033 de la vivienda. Por favor. Y los invitamos para dentro de 8 días, encuentro de 2 mundos médicos. Esto con el doctor Vergara, que ha sido ya ha dictado bastantes conferencias con nosotros, y Giovanni Castaño. Tal como ustedes lo ven en la diapositiva, encuentro de 2 mundos médicos. Ese mundo de la derecha, en el cual estamos hablando de medicina natural, del cual estamos hablando, pues ustedes se acuerdan, la Constantinopla, donde se curaba con ciertas cosas, me imagino que los vikingos también, estos médicos naturalistas que también existían, los incas, los chibchas, aquí en América, todo esto contra la medicina actual, encuentro de 2 mundos médicos con los descubrimientos actuales. Esto es un tema interesantísimo, histórico, y como ustedes saben, el doctor Arturo Vergara y el doctor Giovanni Castaño, ambos son médicos y ambos tienen y ambos están perfectamente, les encanta la historia. Esta es dentro de 8 días nuestra conferencia, los invitamos por favor. Entonces, por favor, Javier, arranca con las preguntas. Creo que tenemos una cantidad de preguntas. Bienvenidas sean ellas. Muchas gracias. Bueno, Adonis, muchas gracias. Estaba mirando, haciendo un repaso de todas las cosas tan interesantes que hablamos. Recuerdo una frase muy interesante que hablaste, dijiste que el mito y el heroísmo son básicos para conservarnos cuerdos. Muy interesante esa afirmación que has hecho. Y bueno, aquí hay una pregunta que surge, 2 preguntas con relación a lo que hemos escuchado. Y tú has visto que, digamos, en los medios de comunicación actuales, en el mundo del entretenimiento, el cine es el gran aliado, pero el gran enemigo de la historia. Pero todo este tema de los vikingos, como tú bien lo dices, los vikingos es realizar una generalización que hay veces se queda muy corta, como todas las generalizaciones. Y
pues que hablan de todos estos temas y de los héroes vikingos. Y Netflix hace poco sacó hace unos años, publicó una serie que creo que fue muy exitosa y entre otras cosas como que influyó mucho en la moda de muchos jóvenes que empiezan a aparecer con esos peinados y con esas tatuajes que se hacen y con esa ropa, en fin. ¿Tú qué nos puedes decir sobre estas manifestaciones? ¿Cómo tú ves que ha sido, no me refiero solamente a la serie, es un ejemplo, sino cómo tú ves que el cine y los medios de comunicación han venido tratando este tema de las culturas nórdicas? ¿Qué tan cierto es la historia? ¿Hasta dónde está el mito? ¿Cuál es el heroísmo? No sé, nos encantaría conocer tus opiniones al respecto. Como he mencionado anteriormente, yo llegué al mundo antiguo nórdico a través del ámbito literario de las sagas y después me metí en lo que es la historia. Esta fama, esta moda de los vikingos de Netflix, vamos a decir, con todo este rímel, estos peinados y estas cosas, por una parte, como muy aficionado al tema que soy, y aficionado hace algún tiempo, lo que me ha permitido tener algún mínimo conocimiento, a veces me enfada, me ofusca un poquito. Pero no quiere decir que yo no me guste. Voy a hacer, no sé si se me ve, yo tengo uno de esos tatuajes vikingos, ¿vale? Y he estudiado muchos años escandinavística. Quiero decir que una cosa no es incompatible con otra, siempre que una cosa no sepulte a otra. ¿Qué ocurre? Ante la serie de la tele, que es tan llamativa, que tiene una música tan potente, que tiene unas imágenes tan estupendas, que enlaza con nosotros, que nos lo cuenta tan fácilmente, que nos llega tan fácilmente porque nos habla en las formas que nosotros podemos entender ahora con más facilidad, llega muy bien, llega muy fuerte y nos estimula, nos gusta. Parte de lo que nos gusta es porque trae encapsulado en toda esa fantasía que está metiendo, en todas las cosas irreales, en esa música que es New Wave, ¿no? Que no es música vikinga porque no se sabe cómo era la música vikinga, nos estimula, pero todo esto que trae nos gusta en parte porque tiene encapsulado una realidad, la realidad que se contaba en las sagas e incluso una realidad histórica. A mí lo que me puede molestar de esta enorme popularidad que ha alcanzado actualmente es que el aficionado se sienta suficientemente lleno, pleno, con lo que le llega, porque lo que le llega está muy bien hecho. Yo veo la música que dicen vikinga, las series, los cómics, las novelas fantasiosas, y cuentan cosas tan intensas, tienen una raíz tan interesante que me puede llenar plenamente, porque es suficiente con eso. A mí me gustaría que el aficionado diera un pasito más, se hiciera algún interrogante. Ragnar Lothbrok, por decir, ¿existió? ¿Y realmente tenía los ojos azules? ¿Se peinaba así? ¿Dónde vivió? ¿Vivía en Kattegat o vivía en otro sitio? ¿Y dónde lo mencionan? Das un pasito. Existe una serie de información histórica que estudia las sagas como textos literarios y compositivos, y una historia que estudia la propia historia de los antiguos pueblos escandinavos. Que el aficionado debería descubrir, porque va a sentir esa emoción que le ha podido producir el ver una serie de televisión o ver una película acrecentada, porque estimula en lo estético, pero estimula en el intelecto, en la vocación. Hay una realidad fuerte, poderosa y solvente detrás, que no es tan diferente realmente del mito estético que es el que tenemos. Digamos que no tiene nada de malo el mito estético actual, más que es demasiado bueno. Es tan suficiente, tan completo, tan llamativo, que puede cerrarte la necesidad o el deseo de ahondar un poquito más en la realidad histórica o en la antigua literatura de estos pueblos, ¿no? Por contra, como hemos mencionado antes, tiene una cosa muy positiva. Se conceden nuevas becas doctorales porque los vikingos están de moda por una serie de televisión. Se abren nuevos museos en Noruega porque los vikingos están de moda, va más gente
interesada en el tema, pues hay más demanda y se produce una mayor producción académica. Grandes investigadores de lo nórdico se ponen a escribir libros divulgativos al alcance de todos estos aficionados, algo que antes solo hacían sus tesis, no hacían libros divulgativos. Es algo positivo. Aunque a mí se me penará aquel que se quede en el ámbito estético porque le llena y no quiere indagar un poquito más, emocionarse con una saga histórica o ver qué es de verdad en esta historia que le han contado en la televisión. Gracias, Adonis. Don José Asunción Suárez dice lo siguiente: saludos a todos, qué interesante reseña sobre los vikingos. Tengo un par de preguntas. Primera, Néstor, un monje llamado el cronista del monasterio de las cuevas de Kiev, narra historias entre los años 850 a 1110 en Rusia de Kiev, escritas en el siglo XII. ¿Qué otras referencias se tienen de este personaje? Y la segunda pregunta, es, la saga de los groenlandeses y la saga de Eric el Rojo narran colonización de Groenlandia y América del Norte. Existe mucha tradición oral y hallazgos arqueológicos que confirman la presencia en Groenlandia de los nórdicos desde el año 981, la que llamó Greenland, Tierra Verde. ¿Qué pasó con aquella diáspora? Bien, de la crónica nestoriana comentaré brevemente que pertenece, es extemporánea al tempranísimo establecimiento de los nórdicos suecos en todo el ámbito de las conexiones fluviales del este. Es tan posterior como las sagas, pero tiene otra función. La crónica nestoriana fue una construcción política sin ser un especialista en ello, ¿vale? Porque si sé un poquito de algo más es igual de sagas islandesas. Es una construcción en torno a los nuevos, a ese establecimiento, a esa unificación de los príncipes de la posterior Rus que se estaba realizando en ese momento. Y tiene poco de realidad histórica nórdica. Habla más de su propio tiempo, como todas las narraciones de este tiempo, y pretende crear una cronología legitimadora en torno a la agrupación de poder, en torno a estos príncipes protorrusos que se estaban dando, en base a una legitimización de estos tres hermanos, Ruri, que vinieron del norte, que lo crearon. Realmente la presencia nórdica en el ámbito eslavo, en los ríos de la vertiente este, es muy anterior, fue más sincrética, estuvo más... No llegaron tres nórdicos rubios divinos, ellos agarrados a un barco, a poner orden a los pobres eslavos que estaban ahí subidos a los árboles. Fue diferente, pero se creó una narración legitimadora, igual que está hablando de las sagas islandesas, respecto a los instrumentos de poder que estaban conformándose en torno a la narración nestoriana. Como fuente histórica no habla de tiempos pasados, habla de su propio tiempo. Desde luego, el mito de los tres hermanos que se repartieron y dividieron a los pueblos y tal, ese tiene una base, tres hermanos que van a poner orden. Es una fórmula que se repite en numerosas literaturas indoeuropeas. Aparecen tres personajes en las tierras ignotas y les ponen orden a los nativos, ¿no? No habla del pasado, habla de su propio tiempo. Respecto a Groenlandia, Labrador y todo esto lo hemos mencionado un poquito en el preámbulo de la charla, que yo creo que ya me ha calentado la voz cuando hemos estado hablándolo. Sucede una cosa con las sagas islandesas. Llevan verdad histórica. Llevan tanta verdad histórica que la casa de Eirik se ha excavado en Islandia y se ha encontrado, según pone la saga. Pero es muy problemático considerarla fuente histórica tal cual. De hecho, se ha dicho, como exageración, pero creo que lo ilustra, que la historia que contiene las sagas islandesas ha matado el estudio de la historia en Islandia, porque se ha tardado mucho en ponerse a excavar el suelo, a ver qué es lo que había, qué restos había reales, porque había unas narraciones que te contaban todo. Unas narraciones que encima te decían dónde estaba una casa y aparecía la casa ahí, o te decía tal, y parecía que había respuestas en las sagas
a todo esto. Nos narra también la saga de Eric el Rojo, la saga de los groenlandeses, nos narra también la llegada al Labrador, la colonización de Groenlandia, con tanto detalle, tan creíble que parece que nos están narrando tal cual, pero había pasado mucho tiempo cuando lo escribieron y había una intencionalidad por entonces. ¿Qué quedaba cuando el autor de la saga de los groenlandeses la redactó? Era un autor de su tiempo, con el conocimiento de su tiempo. Parte de este conocimiento era el europeo y todo lo que hemos hablado, y parte eran unas tradiciones orales de 300 años que venían, ¿no? 200 y pico años de diferencia. Y lo oral tiene una particularidad. Se mantiene lo que interesa. Yo te cuento una historia ahora y luego se la contamos, pasado un tiempo, la contamos a nuestros hijos y nuestros hijos a nuestros nietos. Lo que llega a nuestros nietos va a ser diferente, aunque hayan querido preservarla en algún modo. ¿Por qué? Porque se omiten los pasajes que no sean pertinentes, se omite lo aburrido y se potencia lo que en la transmisión oral se potencia lo llamativo, lo que más engarza con su audiencia. Para cuando el redactor de la saga de los groenlandeses la escribió, lo que le había llegado a él de la historia oral real no era algo histórico, que podamos entender así. A pesar de todo, algo nos cuenta y se pueden cotejar fuentes, hay una arqueología en Groenlandia y demás. ¿Qué puedo decir? Hemos hablado antes sobre esto. Groenlandia fue algo sobrecogedor porque en base a lo que hicieron fue, no sé cómo va la cámara, ya lo he dicho antes, si aquí estaba Noruega, Escandinavia, bueno, tenemos Islandia. De Islandia fueron a Groenlandia y de Groenlandia pues llegaron a Labrador. Groenlandia era una zona relativamente pobre que se utilizaba de lugar intermedio en otros viajes, ¿no? Se descubrió también con una fórmula, con un mito, se supone que salieron a navegar por un conflicto de leyes. Castigaron a Eric, o lo iban a castigar por unos asesinatos y él decidió salir. Eso es un patrón, se repite en muchos lugares, no es real. Hubo una tormenta que desvió la embarcación. Islandia se descubrió así, Labrador se descubrió así, Groenlandia se descubrió así, es un patrón, tampoco es real, ¿vale? Pero bueno, el caso es que llegaron a este lugar y sí que hubo un establecimiento en la parte sur de Groenlandia debido sobre todo a una bonanza, un periodo de unos 200 años, algo más, de bonanza climática en el mundo, la temperatura 3 o 4 grados y permitió que los retirasen los hielos groenlandeses y dejó el sur más o menos habitable. Desde allí siguieron haciendo sus incursiones, llegaron a Labrador, todos estos asuntos que hicieron por allí. Tan llamativo que lo que más les llamase la atención fueron los árboles para la construcción, una gran riqueza para ellos, que podían venir de Groenlandia, que no había árboles, o de Islandia, que sí que había muchos árboles en época vikinga, muchos más que ahora, pero no eran árboles de la talla suficiente para hacer construcciones o para construir naves. Y de Groenlandia lo más sobrecogedor fue su final, porque dependía muchísimo de los envíos islandeses, noruegos e islandeses de barcos, de materias imprescindibles. Ellos comerciaban pues, con marfiles, con pieles de foca, con cuerdas de morsa, bueno, con los materiales que podían producir ahí. Pero era siempre una economía muy de subsistencia. Nunca fue una colonia próspera, digamos, ¿no? o plena, establecida, pero no comparable a la de Islandia. El tiempo cambió, regresaron los hielos y el mal tiempo, vinieron por la dificultad climática, vino escasez de recursos y por los mismos pues, conflicto con los indígenas de la zona, pues, que tuvieron conflictos mayores, pero eso teóricamente no fue el final de las colonias groenlandesas, las colonias nórdicas groenlandesas, se cortó el cordón umbilical que les suplía desde Islandia y desde Escandinavia, desde Noruega. Se cortó la afluencia de barcos, la población fue menguando, las mujeres se fueron yendo, se casaban con los marineros que iban en esos pocos barcos. Se apreció en los últimos generaciones de los colonos que desaparecieron, se apreció síntomas de raquitismo por falta de alimentación, su mundo se contrajo, yo me los imagino sobrecogedoramente como una antorcha que se va apagando en medio del océano, ¿no? Y al final pues fue una colonia fallida que duró cierto tiempo, tuvo su trascendencia porque permitió
hacer una escala hacia el establecimiento de un nuevo descubrimiento, de una nueva ampliación del mundo de estos escandinavos, que fue la llegada al continente americano. Pero fue pues eso, una colonización discreta en el tiempo, sin gran trascendencia, como la que pudo ser de la que pudieron, el pequeño asentamiento que se hizo en Labrador, o no, porque se dice que Cristóbal Colón estuvo por Islandia antes de lanzarse a sus viajes, y ahí existe algunas menciones en estos textos, incluso se dice, esto no lo puedo corroborar, pero sí que escuchó la historia leyó alguna saga, Cristóbal Colón, y le sugirió eso, por ejemplo. Pero bueno, esto yo creo que es más mito moderno nuestro que historia. Gracias, Adonis. Eduardo Patiño tiene la siguiente pregunta. ¿Cómo era la escala de valores de los nórdicos? ¿Era la guerra o el comercio la principal actividad de los vikingos nórdicos? La escala de valores de los antiguos nórdicos era totalmente diferente a la nuestra. Era la otredad de una cultura en ese contexto. No podemos llegar a entenderlo como sentían. Es que no podemos ponernos en su pellejo. Si por algo triunfan las series de televisión o las novelas más o menos fantasiosas o digeribles, es porque nos lo traducen a nuestro idioma con demasiada, igual nos lo mastican demasiado. Yo muchas veces me imagino a gente de hoy día metida ahí. No era así, eran muy diferentes. Lo tenían, pero su sistema económico se basaba en parte en comercio, en parte en pillaje, y no había distinción moral entre ellas. A ver, la época vikinga, esta que se llama, esta expansión, esta época expansionista de estos escandinavos, del siglo VIII y tal, ellos ya tuvieron una práctica ya en el Báltico, ya llevaban unos cuantos decenios, unos cuantos siglos dándose mal entre ellos. Cruzaban el Báltico en sus barcas sin velamen, iban a una población, si podían comerciaban, si podían latrocinaban. No tenían una división mental. Ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer aquello. Equipaban su equipo de guerra, igual que equipaban sus sacos, su comida y su equipo de viaje. Yo no iría en el siglo VIII por el Báltico a vender pieles sin mi espada al lado o sin mi hacha al lado, ¿no? Porque pues, el mundo era el que era y era un mundo violento. Y dentro de ese mundo violento, pues eran hábiles y sabían ver las oportunidades. Si me pregunta qué montante de su economía era basada en la guerra, era basada en el comercio, dependería del lugar, del momento. A lo largo de 3 o 4 siglos, pues esto varía, y a lo largo de los lugares varía. Originalmente eran más bien comerciantes, lo cual no quiere decir que no fueran oportunistas. Existe una palabra, de hecho el Lindisfarne, el primer ataque al monasterio tan famoso que crea el hito por el que se fecha el inicio de la edad vikinga, algo artificioso, pero se crea el hito ahí. Ahí la narración de la época, esto no se dice nunca. Llegaron a la isla, cogieron, primero, antes de robar el oro y todo lo demás, y le quitaron la ropa a los monjes. Claro que le quitaron la ropa, la querían para ellos. O sea, había una tradición en el Báltico que tenían ellos, era hacer escala. Yo hago escala, yo voy en mi barca, no tengo todavía velas o la navegación no es tan eficiente como en siglos posteriores. Voy a tal sitio porque tengo que vender, comerciar, llevar mis pieles y mis bienes. Pues me paro en tierra, ando un poco, eso se llama Hodfar, bueno, no sé cómo se pronuncia exactamente. Y si veo una granja, voy, me llevo las reses, las mato en la orilla y me las meto a la barca. Y ya he habituallado. Ya he repostado, ¿vale? Habían robado las reses de los de allí, las habían matado, y si alguien se les ponía delante, pues también probablemente hubiera un conflicto ahí, ¿no? ¿Estaban robando o estaban de viaje y estaban habituallándose allí? Pues su concepto es que se estaban habituallando. En Lindisfarne se habituallaron, iban de viaje a hacer sus comercios y sus asuntos y se habituallaron con lo que había allí. Moralmente, el concepto era el mismo para ellos. Vamos a parar aquí, eso que no lo compramos, lo quitamos porque podemos quitárselo. ¿Qué pasó? Pues que se dieron cuenta que era más lucrativo la guerra
el comercio. Esto al final de la edad vikinga, cuando realmente tenemos señores de la guerra y todo esto. Pero estos señores de la guerra nórdicos que salieron a esa toma de Inglaterra, ese establecimiento en Francia, Normandía, todos estos asuntos, tiene una enorme influencia en las políticas propias de los reinos escandinavos que estaban estableciéndose. Muchos de estos primeros incursiones eran incursiones violentas, eran noruegos, ¿vale? Que sus propios regulos, sus reyes que estaban tomando poder, mandaban una forma de conseguir prestigio entre tu gente era irte y volver cargado de riquezas. Pues para formar su propia política interna iniciaron incursiones. Y después, cuando tenían más poder, para alejar a competidores, los alejaban a incursiones, a que se estableciesen en otros lugares y no les causasen problemas en sus parcelas de poder en Noruega. O sea, no eran saqueadores per se, eran saqueadores circunstanciales según lo necesitaban en sus desplazamientos y después pues, tuvo unos motivos políticos, no solo económicos. En el este también saquearon, pero también establecieron, que nunca se menciona tanto, ¿no? Suecia, el lago Dagoba, los ríos de Nepier, hasta Constantinopla, ¿no? Eran enormísimos comerciantes. Siempre el comercio ha estado desde las postrimerías desde los pueblos germánicos, se han estado comerciando con las pieles nórdicas, con el ámbar que ya compraban en Roma. ¿Qué serían más? Yo creo que eran gente acostumbrada a aprovechar las oportunidades, sin limitantes que nosotros nos estamos imponiendo desde nuestra perspectiva. Gracias, Adonis. Teresita Cardona, le ofrezco disculpas a Teresita, tiene la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo inició Adonis su cercanía con estas culturas y leyendas? ¿Es común en España este interés? No más allá de la moda que hay actual. Sí que se produjo hace unos años, tenemos unos destacadísimos traductores de sagas islandesas y gracias a algunas editoriales y a unos maravillosos estudiosos que se han dedicado a volcar las antiguas literaturas islandesas al castellano, sí que han creado algo importante en ese sentido, pero no es algo especialmente estudiado. Gracias por el interés en mi propio devenir en esto. Curiosamente, yo me acerqué, lo mencionaba antes, este interés vino porque de chiquito, de pequeñito, me leí a ciertos años de Tolkien y luego leí a Morris y bueno, los primeros autores creadores de la fantasía, estos ingleses, ¿no? Luego era muy pequeñito, yo jovencete, pues me leí algo de fantasía posterior y no sentí la misma potencia que tenía estas narraciones de Tolkien y de Morris. Y dije, pues voy a ir para atrás, a ver dónde se ha basado esta gente. Y Tolkien se basó en el Kalevala, en muchas sagas islandesas, era un apasionado escandinavista, ¿no? Llegué a las sagas islandesas y me enamoré. Y a través de leerlas, de esa emoción que me suscitaba, esa literatura, la literatura es sobre todo emoción. Pero había alguna incongruencia en las cosas que decían, en los tiempos, porque se nota, aunque no estés formado, que están hablando, es gente del siglo XIII que está hablando como si estuviera en el siglo VIII. Si en el siglo VIII no había cristianos, porque dicen que estaba todo cristianos aquí, cosas así, ¿no? ¿Por qué están hablando de historia? Salen reyes históricos que yo estudié en mis libros de historia, Hakon, ¿no? Y al mismo tiempo salen dragones. ¿Cómo es esto, no? Y eso me llevó a intentar formarme un poquito en historia para poder entender mejor esta literatura. Entonces mi acercamiento a esta historia antigua escandinava fue a través de mi gusto literario. Por eso también es mi producción. Yo escribo novela histórica ambientada en este periodo para intentar llenar un hueco que aprecié. Había muchos escritos, mucha narrativa histórica sobre vikingos, pero a diferencia de otros ámbitos, por ejemplo, el clásico, hay estupendísimas narraciones, literatura histórica de romanos y plenamente histórica, o todo lo histórica que permite el género, basada en hallazgos fehacientes que te transmiten la otredad del mundo, que te transmite el detalle a un nivel de cualidad y de solvencia, que igual yo no apreciaba en lo referido a las narraciones de vikingos. Y dije, bueno, pues un poquito que sé y un poquito me gusta, vamos a intentar
crear unas nuevas sagas actuales que le lleguen al público y que le estimulen. Si a mí algún día alguien que leyó una novela mía, o mejor, que leyó una saga histórica, la de Giles Scala Grison, por ejemplo, me dice, pues a través de eso me emocioné y me cogí un libro de historia para ver cuándo realmente llegaron a Islandia, o si eran todos realmente noruegos, o si no sé qué, sería maravilloso, porque sería sentir la emoción de ese camino que yo ya he recorrido y que me sigue emocionando. Gracias, Adonis. Ahora sí, Néstor Cardoso tiene una pregunta. Dice lo siguiente: ¿es posible utilizar la escritura de las runas como fuentes para estudiar la historia de los vikingos? Es un tema delicado porque las runas tienen una realidad histórica. Los últimos hallazgos dicen que vienen de la zona norte de Italia, que lo trajeron mercenarios escandinavos en sus tablillas, que la grababan una especie de médicos del norte de Italia, les hacían una especie de tisanas, ¿no? Una especie de ensalmos para que se curasen sus afecciones, y las tallaban como en runas, se llevaban en unas tablillas. Esto no está claro, pero parece que van por ahí los tiros, ¿vale? Estos escandinavos, estos mercenarios, porque Escandinavia, pues por todo grandes mercenarios también, Marta, pieles del norte, ámbar y mercenarios exportaba, volvían cargados de oro y volvían con sus tablillas mágicas, sus tablillas de medicina, que igual ponía reza a Júpiter 3 veces y se te pasará el dolor de piernas. Pues bueno, el caso es que esas runas históricas, ellos les otorgaron un poder oculto, porque eran ensalmos que sanaban, ¿no? O que tenían ciertas propiedades. Y la empezaron a utilizar, las variaron para introducirlas en su cultura, en sus hechos culturales, en lo que para ellos era importante, modificaron un poquito, las redujeron y construyeron algo alrededor. Pero es algo importado para ellos. Luego lo cargaron de significado, ¿vale? Y hubo un momento en el que las runas se utilizaban para ocultar textos mágicos, pero también se utilizaban para, acuérdate de traerme algo bonito cuando te vayas al Nisvar. O sea, hubo un momento en el que se utilizaba escritura rúnica para mensajes que hoy veríamos pegados en el frigorífico de casa, compra patatas cuando vengas. No hasta ese nivel, pero en Birka se han encontrado, por ejemplo, textos casuales del día a día escritos en runa. No se desarrolló mucho. ¿Se puede estudiar a los vikingos a través de ellos? Claro. Las piedras rúnicas, que son muy importantes en Suecia, en Gotland, tienen un texto rúnico y ahí nos hablan de lo que ponían. Las piedras rúnicas que encontramos tan grabadas, tan hermosas, son muy posteriores a la época vikinga y son eminentemente, la gran mayoría, de origen cristiano o de motivación cristiana. De hecho, lo que pasa es que todavía conservaban los antiguos nórdicos, a pesar de estar ya convertidos, conservaban culturalmente mucha tradición, mucho imaginario de tiempos antes de la conversión, y por eso aparecen esas esas figuras, que puede aparecer Fenrir y puede aparecer no sé qué, y al mismo tiempo aparecen imágenes del ciclo de Sigurd, o aparecen Balmut, o aparecen símbolos diferentes. Las runas, saber reinterpretarlas para interpretar esos escritos y contextualizarlos, si son útiles en el punto de vista histórico. En construcciones posteriores, porque esas runas han seguido vivas, han seguido estando en contacto con la gente. La gente en el siglo XVII escribieron un texto en Islandia muy importante con runas que se supone que era magia y no sé qué, y utilizaron lo que para ellos era una escritura de sus antepasados que no sé qué, pero que tampoco entendían muy bien, pero le otorgaron una serie de valores. Y aún hoy hay gente que estudia runología y que las utiliza con fines mágicos. No lo juzgo, porque han estado vivas desde el tiempo de los vikingos. Que para gente hoy día signifique unas cosas diferentes a las que podía significar a un mercenario noruego del siglo VII, sí, desde luego, pueden significar cosas diferentes, respetables para mí, pero hay que distinguir mucho el presentismo, lo que pueden significar para nosotros las runas, o para algunos las runas, con lo que pudieron significar en el pasado, con lo que pudieron significar en el siglo XVII, que nada tienen que ver con lo que pudieron significar en el siglo VIII. Una cosa es el abordaje histórico, otra cosa es hay que saber en qué momento se está, desde qué momento estamos contemplando. Gracias, Adonis. A ver,
Carlos Alberto Cadena hace la siguiente pregunta. Dice, ¿los vikingos son celtas, pertenecen a la Edad de Hierro y sus sacerdotes son los druidas? No, está un poco confundido. La cultura celta presente en un dilatado espacio europeo cambiante a lo largo de los siglos y demás, nada tiene que ver con los vikingos. Los vikingos, vamos a decir los escandinavos, ¿vale? Los escandinavos son unos pueblos, se supone que indoeuropeos, bueno, una mezcla de pueblos indoeuropeos, unos pueblos establecidos en el norte europeo ya desde la época después de las relaciones, una mezcla de todo esto que dieron lugar a un aglomerado cultural con similitud lingüística y similitudes culturales, con raíces indoeuropeas, con raíces nórdicas, con raíces incluso fino-ugrias, que son lo que llamamos los pueblos germánicos. Los escandinavos, pues, tengo la cámara al revés, entonces no te sé decir, si esto sería Europa y esto es su norte, aquí estarían los germanos, ¿no? Los pueblos germánicos. Estos, digamos que los escandinavos serían la parte norte de los pueblos germánicos, mientras que los celtas, por simplificar enormemente, estarían más en la zona central, ¿no? Y los druidas, pues se supone que eran a ver, ¿cómo decirlo? Eran unos elementos prominentes dentro de la cultura celta en un momento determinado, en un lugar determinado del que nos queda muy poquita información histórica. Pero son conceptos muy diferentes. Los vikingos son escandinavos que pertenecen a los pueblos germánicos, ¿vale? Gracias, Adonis. Bueno, yo sí quisiera hacerte una pregunta. Los vikingos fueron básicamente un pueblo de navegantes. ¿Estamos? Uh-huh. Bueno, y en España hay otros pueblos de gente, de navegantes en el Cantábrico, en el mar Cantábrico, los vascos. Si tú tuvieras que montarte en un barco en el siglo XIII y pudieras escoger entre un barco de nórdicos y uno de vascos, ¿en cuál te montarías tú? En el siglo XIII, todavía en lo que sé, no llegaban las proezas marineras de los habitantes del Vizcaya, de los euskaldunes, no llegaban tanto como llegaban la potencia marítima de los nórdicos. Fueron una potencia marítima porque tuvieron los mejores barcos de su tiempo, que luego no supieron modificarlos y adaptarlos, y en el siglo XV se les comieron el terreno las construcciones holandesas, otros barcos de mayor calado que permitían más carga y demás, incluso en el Báltico, ¿no? Llegaron a... Pero lo que hicieron los nórdicos con sus barcos fue adaptarlos a todas sus condiciones, y son unos barcos excelentemente construidos de una forma exquisita. En el siglo XIII concretamente me iría en un barco noruego. Bueno, Adonis, muchísimas gracias. Ya respetando tu tiempo, ha sido realmente muy gentil. Ya casi pues va a ser la medianoche. No, perdón. La una menos cuarto y mañana es día de trabajo. Ya pasamos la medianoche ya en Navarra. Bueno, no tenemos más sino palabras de agradecimiento contigo. Ha sido una velada absolutamente encantadora, muy, muy edificante, muy entretenida. De nuevo, en nombre de la Fundación, muchísimas gracias a Islibris. Y bueno, esperamos ver pronto tus libros acá en Colombia. Muy Esperamos bien, lo poder intentaremos. tener el gusto de verte acá. Listo, Adonis, un gusto, que estés muy bien. Ha sido un placer y quiero agradecerles la oportunidad de este crecimiento, de haber compartido con ustedes un rato que me ha sido costoso porque son una audiencia exigente y digo que les puedo contar a ellos que les interese, y espero haberles estimulado mínimamente para que ahonden un poquito en este tema, si es posible. Eso sería maravilloso. Y gracias por su tiempo y por haberme aguantado todo este rato. Bueno, muchas gracias. Que estés bien.